Arsène Khachaturi Minassian, conocido como Monsieur Arsène o el Mesías de Gilan, fue un reconocido filántropo iraní de origen armenio y una de las figuras más queridas de Gilan. Nació en la ciudad de Rasht en 1906, en el seno de una familia armenia. Comenzó sus estudios en la escuela armenia Anushiravan de Rasht y los terminó en esa misma institución, donde desarrolló un gran interés por la química. Durante sus años escolares, la pasión por la ciencia y el deseo de ayudar a los demás marcaron su camino. Tras obtener el diploma de secundaria, se trasladó a Kazvin, donde comenzó a trabajar en una farmacia. Allí conoció a Maró, la hija del dueño de la farmacia, de quien se enamoró y con quien se casó. Años después, regresó a Rasht y se dedicó a la elaboración de medicamentos, convirtiéndose en un farmacéutico empírico. Fabricaba medicamentos especializados que vendía a las farmacias, las cuales obtenían grandes ganancias gracias a sus productos. Al notar que otros se enriquecían con su trabajo, decidió abrir su propia farmacia en Rasht. Movido por su deseo de servir a la comunidad y consciente de las emergencias médicas que podían ocurrir a cualquier hora, Arsène inauguró la primera farmacia de guardia, abierta las 24 horas, en Irán. Su motivación era clara: ningún enfermo debía quedarse sin ayuda por la noche o en días festivos. Su farmacia se convirtió en un refugio para quienes necesitaban medicamentos de urgencia, sin importar la hora. Sin embargo, esta iniciativa despertó la envidia y el recelo de otros farmacéuticos de la ciudad, quienes veían amenazados sus intereses. Pronto comenzaron a circular rumores malintencionados sobre Arsène y su farmacia, cuestionando sus intenciones y su honestidad. Pero Arsène, fiel a sus principios de honestidad y caridad, no se dejó intimidar. Siguió atendiendo a los necesitados, ganándose la confianza y el cariño de la comunidad. Durante las estaciones lluviosas o de fuertes nevadas, cuando los ríos de Rasht se desbordaban e inundaban las viviendas, Minassian no podía quedarse tranquilo. Dejaba su farmacia a cargo de sus colegas y salía rápidamente a ayudar a sus conciudadanos. En otoño, los vientos cálidos llamados Kunos Pachibad solían provocar incendios en los bosques y en la ciudad, ya que las casas eran principalmente de madera. Arsène arriesgaba su vida como si fuera un bombero y se dedicaba a apagar los fuegos, protegiendo a su comunidad. Mostraba un profundo respeto por la religión y las creencias de sus vecinos, participando en ceremonias como Tasua, Ashura y el ritual de los 40 púlpitos. Cada vez que entraba a una mezquita, la gente se ponía de pie en señal de respeto y recitaba bendiciones para él, un respeto que no había ganado fácilmente. Arsène ya no era solo un farmacéutico o dueño de una farmacia. Se había convertido en un hombre de confianza para el pueblo. Visitaba a los enfermos, ofrecía fianzas en los tribunales y personas caritativas le confiaban dinero, oro o alimentos para que los distribuyera entre los más necesitados. Así, Arsène Minassian se convirtió en el verdadero Mesías de Gilan, un símbolo de compasión, entrega y confianza para generaciones enteras. La farmacia Arsène, como se la conocía, rápidamente se convirtió en mucho más que un lugar para surtir recetas. Era un santuario para los residentes más vulnerables de la ciudad. Arsène Minassian tomó una decisión simple pero radical: proporcionaría medicamentos a cualquiera que los necesitara, sin importar su capacidad de pago. Los pobres, que a menudo tenían que elegir entre comida y salud, encontraron una tabla de salvación en su farmacia. Él les entregaba discretamente los medicamentos que necesitaban, a menudo con una palabra amable y una sonrisa tranquilizadora, sin hacerlos sentir avergonzados por su pobreza. Su generosidad no era un gran gesto para el reconocimiento público. Era una práctica diaria, una expresión constante de su profunda creencia en la dignidad humana. Su compasión se extendía mucho más allá de los pobres. Tenía un lugar especial en su corazón para los ancianos y los huérfanos, dos grupos a menudo ignorados por la sociedad. Veía la soledad en los ojos de los mayores y el miedo en los rostros de los niños sin padres. Para ellos, su farmacia era una fuente de consuelo y apoyo. Les proporcionaba vitaminas, suministros médicos básicos y a veces simplemente una bebida caliente y un momento de conversación.
Entendía que la curación no se trataba solo de curar dolencias físicas, sino también de reconfortar el alma. Su pequeña tienda en una concurrida calle de Rasht se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde los olvidados sabían que serían recordados y atendidos. Arsène también asumió la difícil y a menudo ingrata tarea de cuidar a personas con enfermedades mentales. En una época en que tales condiciones eran profundamente incomprendidas y estigmatizadas, él les ofrecía amabilidad y apoyo médico. Se negó a rechazarlos, como muchos otros lo hacían. En cambio, los trataba con el mismo respeto y cuidado que les daba a todas las demás personas que entraban por su puerta. Les proporcionaba los medicamentos necesarios y, lo que es igual de importante, los trataba como seres humanos que merecían compasión. Su farmacia era un refugio seguro, en un mundo que a menudo los temía y rechazaba, un pequeño rincón del mundo donde podían encontrar aceptación. Esta misión se financiaba en gran parte de su propio bolsillo. El dinero que ganaba de los clientes que pagaban se destinaba inmediatamente a proveer a quienes no podían pagar. Llevaba una vida sencilla para poder permitirse su extraordinaria generosidad. La farmacia no era un negocio diseñado para obtener ganancias, era una empresa social impulsada por la empatía. El trabajo de Arsène redefinió lo que significaba ser farmacéutico. Demostró que una profesión podía ser una vocación, un llamado a servir al bien común. Su tienda era el corazón de su misión, el espacio físico donde su profundo amor por la humanidad se ponía en acción todos los días. Mientras Arsène continuaba su trabajo, notó un problema recurrente y desgarrador. Muchas de las personas mayores a las que ayudaba no tenían a dónde ir. Estaban solas, sin familia que las cuidara, y carecían de un lugar seguro para vivir sus últimos años con dignidad. La imagen de ancianos y ancianas, frágiles y desamparados en las calles de Rasht, lo conmovió profundamente. Sabía que proporcionar medicamentos gratuitos no era suficiente. Estas personas necesitaban un hogar, un lugar de refugio donde pudieran recibir atención constante, alimentos nutritivos y el calor de una comunidad. Esta comprensión encendió un nuevo y ambicioso sueño. Media Group, Construction Workers, Renovating Building for Community Use, Hopeful Architect, Looking at Blueprints, for Elderly Home que Stock is Distributed Equally, construir un hogar dedicado para los ancianos. En 1946, después de años de incansable esfuerzo y sacrificio personal, el sueño de Arsène Minassian se hizo realidad. Fundó el primer hogar de ancianos moderno en Irán. Fue un logro innovador, una institución nacida no de un decreto gubernamental o un capricho de un filántropo adinerado, sino de la persistente compasión de un farmacéutico local. Invirtió sus propios ahorros en el proyecto, adquiriendo un edificio y renovándolo para que fuera un espacio cómodo y acogedor. Él supervisó personalmente cada detalle, desde la limpieza de las habitaciones hasta la calidad de las comidas, asegurándose de que fuera un verdadero santuario para sus residentes. El hogar de ancianos fue un testimonio de su creencia fundamental en la humanidad universal. Abrió sus puertas a todos, sin discriminación alguna por religión o etnia. En un mundo a menudo dividido por tales líneas, el hogar de Arsène era un lugar de unidad. Musulmanes, cristianos y personas de otras religiones vivían juntos bajo un mismo techo, atendidos por un personal que seguía su ejemplo de amabilidad imparcial. Creía que el sufrimiento y la vejez no conocían religión y, por lo tanto, la compasión tampoco debería hacerlo. Creó una comunidad donde los residentes no eran juzgados por su origen, sino por su necesidad compartida de cuidado y respeto. El funcionamiento del hogar de ancianos era una lucha financiera constante, y Arsène asumía la mayor parte del costo. Las ganancias de su farmacia se dedicaban casi en su totalidad a mantener el hogar en funcionamiento. Trabajaba muchas horas, ahorrando cada centavo que podía para asegurarse de que los residentes tuvieran todo lo que necesitaban. Nunca lo vio como una carga, sino como el propósito de su vida. Encontraba alegría al ver a los residentes sentirse seguros y queridos. El hogar era más que un edificio. Era la encarnación física de su amor por los olvidados. Un lugar donde los ancianos podían vivir y morir con la dignidad que todo ser humano merece.
El círculo de compasión de Arsène Minassian era vasto e incluía a uno de los grupos más marginados de su tiempo, las personas con enfermedades mentales. A mediados del siglo XX, la salud mental estaba envuelta en la ignorancia y el miedo. Quienes padecían tales condiciones a menudo eran ostracizados, ocultados por sus familias o abandonados a vagar por las calles, incomprendidos y maltratados. Arsène, sin embargo, vio más allá del estigma. Vio su sufrimiento, su confusión y su humanidad. Creía que ellos también merecían atención médica, amabilidad y un lugar en la comunidad. Se negó a aceptar la noción imperante de que estaban más allá de la ayuda o que no la merecían. Se encargó de proveerles de una manera que pocos otros lo harían. Cuando se encontraba con personas con problemas de salud mental, no se apartaba. En cambio, se acercaba a ellos con una actitud tranquila y amable, ofreciéndoles comida, ropa limpia y un lugar seguro para descansar. Los llevaba a su farmacia para limpiar sus heridas y proporcionarles el apoyo médico que pudiera. Entendía que su comportamiento errático era un síntoma de su enfermedad, no un reflejo de su carácter. Sus acciones fueron una poderosa declaración contra la crueldad de la negligencia, una revolución silenciosa de empatía frente al prejuicio social. Su trabajo fue más allá de simplemente proporcionar ayuda inmediata. Arsène luchó activamente por la dignidad de estas personas. Hablaba con los miembros de la comunidad, tratando de fomentar la comprensión y reducir su miedo. Abogó por que fueran tratados como personas enfermas que necesitaban atención, no como marginados a ser rechazados. Desafió a la comunidad a mirar a estas almas olvidadas con nuevos ojos, con compasión en lugar de desprecio. Sabía que cambiar las actitudes era tan importante como proporcionar medicamentos. Era un defensor incansable, dando voz a quienes no podían hablar por sí mismos y exigiendo que fueran tratados con el respeto humano básico. Esta parte de su misión fue quizás la más difícil. No le trajo elogios y a menudo provocó críticas o malentendidos de quienes no compartían su visión. Sin embargo, nunca vaciló. Lo vio como su obligación moral defender a los miembros más indefensos de la sociedad. Su farmacia, y más tarde, las instituciones que ayudó a establecer, se convirtieron en espacios seguros para ellos. La inquebrantable dedicación de Arsène Minassian a los enfermos mentales fue un profundo testimonio de la profundidad de su carácter. Demostró que la verdadera caridad significa acercarse a aquellos a quienes todos los demás han alejado y ofrecerles dignidad cuando el mundo no les ha dado ninguna. El notable trabajo de Arsène Minassian no pasó desapercibido. A medida que su reputación como humanitario desinteresado crecía, también lo hacía el respeto que inspiraba en la gente y los funcionarios de Rasht. Su nombre se volvió, ya sabes, casi sinónimo de caridad e integridad. Reconociendo sus habilidades organizativas y su profunda conexión con la comunidad, los líderes locales se le acercaron en varias ocasiones, ofreciéndole puestos influyentes en la política y la administración pública. Vieron en él un líder que podía traer un cambio positivo, un hombre de principios en quien se podía confiar el poder. Creían que podía hacer aún más bien desde una posición de autoridad. Sin embargo, Arsène rechazó constante y amablemente estas ofertas. No le interesaban los títulos, la influencia política o el prestigio que conllevaba el cargo público. Creía que su verdadera vocación estaba en el terreno, trabajando directamente con las personas a las que buscaba ayudar. Temía que el mundo de la política, con sus compromisos y burocracia, lo distanciara de su misión. Quería, sobre todo, seguir siendo farmacéutico, cuidador, amigo de los necesitados. Su poder, sentía, no venía de un título gubernamental, sino de la confianza y el amor que había ganado de la comunidad a través de sus simples acciones diarias de amabilidad. Eligió vivir una vida de profunda humildad. Aunque podría haber usado su éxito para construirse una vida cómoda, hizo lo contrario. Vivió modestamente, casi ascéticamente, invirtiendo cada recurso disponible en su obra de caridad. Su ropa era sencilla, su hogar sin adornos y sus necesidades personales mínimas. Encontró su riqueza no en posesiones materiales, sino en el alivio y la gratitud que veía en los rostros de aquellos a quienes ayudaba. Su vida fue una poderosa lección, que la verdadera riqueza se mide por lo que uno da,
no por lo que uno acumula. Se apartó deliberadamente del centro de atención, prefiriendo la tranquila satisfacción del servicio. Este rechazo del poder y la riqueza por el bien de los demás fue la esencia de su carácter. Demostró que su compasión no era un medio para un fin, sino el fin mismo. No estaba ayudando a la gente para ganar estatus o reconocimiento. Estaba ayudando a la gente porque creía que era lo correcto. Su humildad no era una actuación, era genuina. Al elegir seguir siendo Arsène, el farmacéutico, preservó la pureza de su misión. Demostró que uno no necesita ser político o una figura poderosa para cambiar el mundo. Una sola persona, armada con una compasión inquebrantable y un corazón humilde, puede dejar una huella imborrable en su comunidad. La farmacia de Arsène Minassian era más que un lugar para medicamentos y caridad. Se convirtió en el corazón vibrante de la comunidad de Rasht. Se transformó en un aula donde, realmente, la materia más importante era la compasión. Arsène creía que su trabajo no debía terminar con él. Sentía una profunda responsabilidad de transmitir sus valores a la próxima generación. A menudo reunía a jóvenes en su tienda, no para darles sermones, sino para involucrarlos. Les hablaba sobre la importancia de la empatía, de cuidar a los vecinos y de la alegría que proviene de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. No solo hablaba de estos ideales, les mostraba cómo ponerlos en práctica. Organizaba grupos de jóvenes voluntarios para ayudar con sus diversos proyectos. Lo asistían en la distribución de alimentos y medicinas a los pobres, visitaban a los residentes del hogar de ancianos para ofrecer compañía, o ayudaban a limpiar y cuidar los espacios públicos de la comunidad. Les enseñaba habilidades prácticas, pero lo que es más importante, les abría los ojos a las necesidades que los rodeaban. Era un mentor, guiándolos para que se convirtieran en ciudadanos activos y compasivos. En cierto sentido, estaba sembrando semillas de servicio que continuarían creciendo mucho después de que él se hubiera ido. La farmacia también servía como un centro comunitario informal, un lugar donde la gente podía acudir en busca de consejos, apoyo o simplemente un oído atento. Si alguien tenía un problema familiar, una preocupación financiera o una lucha personal, sabían que podían acudir a Arsène. Era un confidente de confianza, respetado por su sabiduría y su actitud sin prejuicios. Ayudaba a resolver disputas, ofrecía orientación a quienes se habían perdido y proporcionaba una sensación de estabilidad en un mundo a menudo incierto. Su pequeña tienda era un nexo de conexión humana, un lugar donde la comunidad se unía para resolver sus problemas y apoyar a sus miembros. A través de estos esfuerzos, Arsène construyó una red de atención que se extendía mucho más allá de sus propias acciones individuales. Empoderó a otros para que se unieran a su causa, creando una cultura sostenible de voluntariado y apoyo mutuo en Rasht. Entendía que una persona solo podía hacer mucho, pero una comunidad unida por la compasión podía lograr milagros. Su farmacia era el motor de este movimiento, un punto central desde el cual las ondas de bondad se extendían por toda la ciudad. No solo estaba regalando medicamentos, estaba construyendo una sociedad más fuerte y solidaria desde cero, un voluntario y un acto de bondad a la vez. Arsène Minassian falleció en 1977, dejando atrás una ciudad transformada por su generosidad ilimitada. Su muerte fue llorada por miles, desde los ciudadanos más pobres hasta los líderes más respetados. Personas de todas las religiones y orígenes se unieron para honrar al hombre que había dedicado toda su vida a ellos. La tristeza fue inmensa, pero se mezcló con un poderoso sentimiento de gratitud. La gente de Rasht sabía que habían perdido más que un farmacéutico, habían perdido un padre, un guardián y un amigo. Su presencia física se había ido, pero el impacto del trabajo de su vida se había convertido en una parte permanente del alma de la ciudad. La comunidad a la que había servido tan desinteresadamente se negó a dejar que su memoria se desvaneciera. Querían asegurarse de que las generaciones futuras conocieran la historia del ángel de Rasht. En una notable muestra de afecto y respeto público, la ciudad decidió inmortalizarlo.
Se encargó y erigió una estatua de Arsène Minassian en un lugar destacado de la ciudad. Esta figura de bronce no era un monumento a un rey o un general, sino a un humilde farmacéutico que había conquistado corazones con amabilidad. Se erige hoy como un recordatorio constante de su vida y sus valores, un testimonio de un tipo diferente de grandeza. El tributo de la ciudad no terminó ahí. Una calle en Rasht fue oficialmente renombrada en su honor, asegurando que su nombre sería pronunciado y recordado diariamente por la gente a la que había amado. La calle Arsène es más que un nombre en un mapa, es un hito de compasión. Simboliza el camino de servicio que recorrió todos los días de su vida. Estos honores públicos, la estatua y la calle, fueron la forma en que la ciudad le dio las gracias. Fueron una promesa colectiva de que el legado de Arsène Minassian se tejería en el mismo tejido de Rasht, una parte permanente de su identidad. Incluso sin estos monumentos físicos, su memoria vive en el corazón de la gente. Es recordado por los cariñosos apodos que le dieron: el padre de los pobres y el ángel de Rasht. Estos títulos capturan la esencia de su contribución, más que cualquier honor oficial. Hablan de una conexión personal e íntima que forjó con la comunidad. Las historias de sus hechos se transmiten de padres a hijos, convirtiéndose en leyendas locales. Arsène Minassian logró un tipo raro de inmortalidad, una construida no sobre el poder o la riqueza, sino sobre una base de amor puro e incondicional por sus semejantes. La historia de Arsène Minassian es un poderoso testimonio del impacto que una persona puede tener en el mundo. Llegó a Rasht como un extraño, un inmigrante de una tierra lejana, pero se fue como su ciudadano más querido. Su vida fue una clase magistral de compasión, una demostración diaria de que la empatía es la fuerza más potente para el cambio. No tenía una gran agenda política, ni un deseo de gloria personal. Su misión era simple: aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encontrara. Miró a los pobres, a los ancianos, a los huérfanos y a los enfermos mentales, y no vio problemas a evitar. Vio seres humanos a los que amar. Su legado no está solo en el hogar de ancianos que fundó o en la estatua que lleva su imagen. Está en el espíritu perdurable de servicio que inculcó en la comunidad. Demostró que la caridad no se trata de extender un cheque, se trata de arremangarse y conectar con la gente a nivel humano. Probó que una farmacia podía ser un santuario, un negocio podía ser una misión y una vida podía ser un regalo para los demás. Su rechazo al poder político y a la riqueza personal en favor de una existencia humilde dedicada a los demás sirve como un desafío atemporal y profundo a nuestros valores modernos. La vida de Arsène Minassian nos enseña que no es necesario ser rico o poderoso para marcar la diferencia. Sus únicas herramientas fueron su conocimiento profesional, su incansable ética de trabajo y un corazón que se negaba a insensibilizarse al dolor de los demás. Construyó su extraordinario legado, un pequeño acto de bondad a la vez, una receta gratuita, una comida caliente, un momento de conversación con un alma solitaria. Demostró que un servicio constante y humilde puede crear una revolución del corazón, transformando una comunidad de adentro hacia afuera. Su historia es un faro de esperanza, recordándonos la bondad que reside dentro de la humanidad. En última instancia, el ángel de Rasht nos muestra que la compasión no tiene nacionalidad, ni religión, ni fronteras. Era un cristiano armenio que se convirtió en un héroe en una ciudad predominantemente musulmana en Irán. Construyó puentes de amor y confianza que trascendieron las divisiones culturales y religiosas. Su vida es un hermoso ejemplo de nuestra humanidad compartida. Las alas de este ángel no estaban hechas de plumas, sino de innumerables actos de amor desinteresado. Su historia sigue volando, inspirando a la gente de todas partes a mirar sus propias comunidades y hacer una pregunta simple: ¿cómo puedo ayudar? Muchas gracias por ver este video y tu like, y dime de qué país nos ves. Si te interesa algún evento o personaje histórico, por favor comenta.